Arabia Saudita, septiembre de 1979. El ventilador de techo giraba perezosamente en la suite del Hotel Intercontinental de Riad, moviendo el aire caliente de un lado a otro sin aliviarlo realmente. Muhammad Ali, 37 años, manos temblando ligeramente por los primeros signos de Parkinson, observaba el cheque sobre la mesa de madera tallada. $100 millones. Las cifras parecían bailar frente a sus ojos cansados. Herbert Mohammad, su manager, se secó el sudor de la frente con un pañuelo. El jeque Fahd bin Abdulaziz permanecía inmóvil al otro lado de la mesa, vestido con su thawb inmaculado, con esa paciencia infinita de quien sabe que el silencio es también una forma de presión. Este dinero resuelve todos tus problemas, Muhammad, dijo el jeque finalmente, su inglés impecable cortando el zumbido del ventilador. Sé de tus dificultades, las demandas, los impuestos, las deudas. Ali no respondió, sus ojos seguían fijos en ese rectángulo de papel que prometía salvación. 2 semanas antes su abogado le había llamado por teléfono desde Chicago. Las palabras aún resonaban en su cabeza. Quebrado. Él, que había llenado estadios, que había hecho temblar al mundo, ahora no podía pagar las facturas médicas de su madre. Solo necesito una cosa a cambio, continuó el jeque, encendiendo un cigarrillo turco. Que te conviertas en mi embajador personal, que promuevas mi reino ante Occidente, y que públicamente, hizo una pausa calculada, dejando salir el humo, renuncies a tu nombre musulmán y te distancies de Elijah Muhammad. El aire se volvió más denso que el calor del desierto. Herbert miró a Ali. Conocía esa mirada. ¿Quieres que vuelva a ser Cassius Clay?, preguntó Ali finalmente, su voz saliendo ronca, casi un susurro. El jeque sonrió ligeramente, como quien sabe que la presa finalmente ha mordido el anzuelo. No estoy pidiendo que traiciones tu fe, Muhammad. Solo que seas pragmático. El mundo cambia. Tú también puedes cambiar. Pragmático. Esa palabra sabía a veneno en la boca de Ali. Herbert se aclaró la garganta. Campeón, podríamos al menos considerarlo. 100 millones. Puedes comprar un hospital entero para tu madre. Puedes pagar todo lo que debes. ¿Puedo qué? Lo interrumpió Ali, sus ojos finalmente despegándose del cheque para mirar a su manager. ¿Puedo dormir por las noches? ¿Puedo mirarme en el espejo? Fuera de la ventana, la ciudad de Riad se extendía como un mar de arena y concreto. Las luces comenzaban a encenderse mientras el sol se hundía en el horizonte. Ali recordó otra puesta de sol, 17 años atrás. Miami Beach, 1964. Acababa de derrotar a Sonny Liston contra todo pronóstico. El mundo esperaba que celebrara como Cassius Clay, el chico arrogante que había cumplido su promesa. Pero esa noche, en una habitación de motel mucho menos lujosa que esta suite, Malcolm X le había dicho algo que cambió todo. Un nombre es poder, hermano. Tu nombre de esclavo te ata al pasado. Tu nombre musulmán te libera. Ali cerró los ojos. Podía ver el rostro de Malcolm con perfecta claridad. Necesito pensarlo, dijo Ali finalmente poniéndose de pie. Sus rodillas crujieron con el movimiento. A los 37 su cuerpo ya era un mapa de cicatrices invisibles. El jeque asintió con calma, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Por supuesto. Tienes hasta mañana al mediodía. Después, mi avión parte y la oferta desaparece con él. Se levantó, alisando su túnica. Pero déjame decirte algo, Muhammad Ali. He conocido a muchos hombres orgullosos. Todos terminan arrodillados eventualmente. La única diferencia es cuánto dolor eligen soportar antes. Cuando el jeque salió, Herbert se desplomó en su silla como un globo desinflado. Campeón, tienes que ser razonable. Esta es la salvación. ¿Qué más puedes hacer? No puedes pelear más. Los doctores fueron claros. ¿Tu cerebro? Mi cerebro está bien, mintió Ali. Ambos sabían la verdad. Los golpes de Frazier, de Foreman, de Norton, todos esos puños que había absorbido por Gloria, ahora cobraban su precio. El Parkinson apenas empezaba, pero Ali lo sentía avanzando como una sombra fría por su sistema nervioso. Herbert se frotó la cara con ambas manos. Entonces dime, ¿qué hacemos? ¿Cómo pagamos los 2 millones que debes al IRS? ¿Cómo cubrimos las demandas? ¿Cómo? Voy a caminar, lo interrumpió Ali, dirigiéndose hacia la puerta. Necesito aire. Afuera hay 40 grados. Pero Ali ya había salido. Las calles de Riad al anochecer eran un mundo extraño para Ali. Hombres en túnicas blancas caminaban con propósito, mujeres cubiertas completamente pasaban como sombras silenciosas. Nadie lo reconocía aquí, no con el sombrero Panamá que Herbert había insistido en que usara para evitar el sol. Era extrañamente liberador ser anónimo. Encontró una pequeña mezquita en una esquina, sus altavoces comenzando a llamar al Magrib, la oración del atardecer. Sin pensarlo, sus pies lo llevaron hacia adentro. Se quitó los zapatos, se lavó las manos y el rostro en la fuente de abluciones, y se unió a los fieles en la alfombra.
Cuando se postró, su frente tocando el suelo fresco, algo dentro de él se quebró. Lloró en silencio mientras los demás rezaban. Lloró por el boxeador que había sido. Lloró por el activista que Vietnam había convertido en enemigo público. Lloró por los años perdidos, por las peleas que le robaron, por el título que le arrebataron cuando se negó a ir a la guerra. Yo no tengo problemas con los vietnamitas. Ningún vietnamita me llamó negro. Esas palabras que había dicho en aquella conferencia de prensa de 1967 le costaron todo. Su título, su licencia, 3 años y medio de su mejor época como boxeador. Mientras otros peleaban en la jungla, él peleaba en cortes, dando discursos en universidades por $200 la aparición. Y ahora, después de todo, después de recuperar el título contra Foreman en Zaire, después de probarle al mundo que había regresado, la vida lo tenía aquí, arrodillado en una mezquita en Arabia Saudita, contemplando vender su alma por $100 millones. Cuando la oración terminó, un anciano se sentó junto a él. Tenía una barba blanca que le llegaba al pecho, y ojos que parecían haber visto demasiado. «Eres Muhammad Ali», dijo en árabe. Ali entendía suficiente para captar el sentido. «¿Cómo lo supiste?». El anciano señaló las manos de Ali, enormes, con nudillos deformados por miles de golpes. «Estas manos son famosas incluso aquí. Las vimos en televisión cuando venciste a Foreman, cuando venciste a Frazier». Hizo una pausa. «Cuando te negaste a traicionar tu conciencia». Ali sintió un nudo en la garganta. «He escuchado rumores», continuó el anciano, cambiando al inglés, «de que el jeque te ofreció dinero, mucho dinero». «¿Cómo?». «En los palacios, los sirvientes escuchan. Y los sirvientes hablan». El anciano sonrió tristemente. «¿Sabes lo que pide a cambio?». Ali asintió en silencio. El anciano se quedó callado por un largo momento. Luego dijo: «Mi hijo murió en Palestina en 1973. Tenía 20 años. Antes de partir, me preguntó si valía la pena morir por un pedazo de tierra». El anciano miró hacia el techo de la mezquita. «Le dije que no era solo tierra. Era quien eres. Era tu nombre». Las palabras flotaron entre ellos como humo de incienso. «Algunos precios son demasiado altos, incluso cuando no tienes nada», susurró el anciano. Ali regresó al hotel cerca de la medianoche. Herbert estaba despierto, viendo un partido de béisbol grabado en la televisión, bebiendo whisky de una botella que había conseguido Dios sabe dónde en este país seco. «¿Dónde estabas?», preguntó sin mirarlo. «Rezando». Herbert soltó una risa amarga. «Claro. Rezando. Mientras nuestros acreedores rezan para que aparezcamos con el dinero que les debemos». Finalmente lo miró. «¿Sabes qué hice hoy mientras tú caminabas por el desierto buscando iluminación? Llamé a Chicago. Hablé con los del IRS. Nos dan 3 meses antes de embargar todo. Tu casa, campeón. Tu casa. La casa de Ali en Los Ángeles, donde vivía con Verónica y sus hijas, donde habían construido algo parecido a una vida normal. Llamé también a tu madre», continuó Herbert, su voz quebrándose ligeramente. «Necesita otra cirugía. Los doctores dicen que sin ella tal vez 6 meses. Eso fue un golpe bajo y ambos lo sabían». «No juegues sucio», advirtió Ali. «¿Sucio?». «Sucio». Herbert se puso de pie de un salto. «¿Quieres hablar de sucio? ¿Sabes qué es sucio? Dejar que tu madre muera por orgullo. Dejar que tus hijas pierdan su hogar por un maldito nombre que adoptaste hace 15 años. 17, corrigió Ali suavemente. «Me importa una mierda si fueron 20. Es solo un nombre, Muhammad. Solo un nombre». El silencio que siguió fue ensordecedor. «No», dijo Ali finalmente, su voz tan baja que Herbert tuvo que inclinarse para escuchar. «No es solo un nombre». Se sentó en el sofá de cuero, su cuerpo hundiéndose en los cojines como si cargara el peso del mundo. Cuando Cassius Clay ganó la medalla de oro en Roma en 1960, ¿sabes qué pasó cuando regresó a Louisville? Herbert lo había escuchado antes pero no lo interrumpió. «Entré a un restaurante, con mi medalla de oro colgando del cuello. El mesero me dijo: no servimos a negros. Le mostré mi medalla, le dije que acababa de representar a América. Y él dijo: no me importa si eres el maldito presidente. Aquí no comes». Ali cerró los ojos. «Esa noche arrojé mi medalla al río Ohio, porque entendí que para ellos, siempre sería solo un negro. Cassius Clay, el negro que ganó una medalla. No un campeón, no un hombre, solo un negro». Herbert se dejó caer de nuevo en su silla. «Malcolm me enseñó que podía elegir quién ser, que no tenía que aceptar el nombre que los dueños de esclavos les pusieron a mis ancestros. Cuando me convertí en Muhammad Ali, no solo cambié un nombre, me convertí en el hombre que yo elegí ser». Abrió los ojos y miró directamente a Herbert. «¿Entiendes? No es orgullo, es existencia. Es suicidio financiero», murmuró Herbert. «Tal vez», aceptó Ali, «pero al menos moriré siendo yo mismo».
La noche se extendió larga y sin sueño. Ali se quedó despierto en la terraza de su suite, fumando un cigarro cubano que el jeque le había regalado, viendo las estrellas sobre el desierto. Eran las mismas estrellas que había visto en Zaire antes de la pelea con Foreman, las mismas que había visto en Manila antes de casi morir contra Frazier. Las estrellas no juzgaban, solo observaban. Pensó en su padre, Cassius Clay, el pintor de letreros en Louisville, que odiaba a los blancos pero le sonreía para conseguir trabajo. Recordó cómo bebía para olvidar esa humillación diaria, cómo llegaba a casa maldiciendo al mundo pero sin valor para cambiarlo. No seas como yo, le había dicho una vez, borracho, cuando Ali tenía 16. No te arrodilles ante nadie. Irónico que ahora, 40 años después, su hijo tuviera que decidir exactamente eso. El teléfono sonó dentro de la suite. Eran las 3 de la madrugada. Ali lo dejó sonar. Sabía quién era. Verónica, su esposa, llamando desde Los Ángeles. Herbert debía haberle contado todo. Ella querría rogarle que aceptara el dinero, que pensara en las niñas, en su futuro. Y tendría razón. Cualquier hombre razonable aceptaría $100 millones por simplemente decir que ahora prefiere llamarse Cassius, distanciarse de una organización, la Nación del Islam, que de todas formas ya estaba fragmentada después del asesinato de Malcolm. Era tan simple, tan fácil. Entonces, ¿por qué se sentía como morir? Al amanecer, Herbert encontró a Ali todavía en la terraza, rodeado de colillas de cigarro. No había dormido nada. Tenemos 6 horas, dijo Herbert, colocando una taza de café turco junto a él. 6 horas antes de que el jeque se vaya y llevemos esta oportunidad con él. Ali tomó el café. Estaba amargo y demasiado fuerte, pero lo necesitaba. Llamó Verónica 3 veces. Le dije que estabas durmiendo. Herbert se sentó junto a él. Campeón, necesito que entiendas algo. Esto no es solo sobre ti. Hay gente que depende de ti. Tu familia, tu equipo, diablos, incluso yo. Si caes, arrastramos a todos contigo. Lo sé. Entonces, Ali no respondió. En cambio preguntó, ¿recuerdas cuando regresé del exilio en 1970? Después de que la Corte Suprema finalmente dijo que tenía derecho a negarme al draft. Claro, mi primera pelea fue contra Jerry Quarry en Atlanta. Gané en 3 rounds. Después, un periodista me preguntó si valió la pena. Perder 3 años y medio de mi carrera, perder millones en bolsas, volverme el hombre más odiado de América. ¿Valió la pena? Herbert esperó. Le dije que sí, porque había algo más grande en juego que el boxeo. Había jóvenes negros viéndome, jóvenes que necesitaban saber que podían decir no, que podían defender sus principios incluso cuando el mundo entero los condenara. Ali finalmente miró a Herbert. Si acepto este dinero, ¿qué mensaje les envío? Les envías el mensaje de que sobreviviste, respondió Herbert con voz cansada, que fuiste inteligente, que supiste cuándo pelear y cuándo retirarte. O les digo que todo era mentira, que mis principios duraron solo hasta que el precio fue suficientemente alto. Herbert se frotó el rostro. No es tan blanco y negro, campeón. Sí lo es, insistió Ali. Siempre lo ha sido. Se puso de pie, sus articulaciones protestando. Cuando me arrestaron por negarme al draft en 1967, el juez me ofreció un trato. Ir a Vietnam solo por 6 meses, hacer apariciones para las tropas, nunca disparar un arma. Después, vuelta a casa como héroe. Mi carrera intacta, mi título asegurado. No sabía eso, nadie lo sabe, porque lo rechacé en privado, en su oficina, antes de que pudiera volverse público. Ali miró hacia el sol naciente. ¿Sabes por qué? Porque si aceptaba, todos los jóvenes negros y blancos que estaban quemando sus tarjetas de reclutamiento, todos los que iban a prisión por seguir mi ejemplo, habrían sido traicionados. El silencio se extendió entre ellos. No puedo aceptar este dinero, dijo Ali finalmente. No puedo pararme frente a ese jeque y decirle que mi nombre, mi fe, mi identidad tienen un precio. Porque si lo hago, todo por lo que luché se convierte en teatro, en actuación. Herbert cerró los ojos, derrotado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que siempre hemos hecho, respondió Ali. Seguir adelante. A las 11 de la mañana, Ali y Herbert entraron al mismo salón donde 24 horas antes habían visto el cheque de 100 millones. El jeque Fad estaba de pie junto a la ventana, hablando por un teléfono inalámbrico enorme, del tamaño de un ladrillo. Era tecnología de punta en 1979. Cuando vio entrar a Ali, terminó su llamada. Muhammad, espero que hayas descansado bien. No dormí, admitió Ali. El jeque sonrió. El insomnio del hombre que debe tomar decisiones difíciles. Lo conozco bien. Se acercó a la mesa donde el cheque seguía esperando, como un animal paciente. Entonces, Ali se sentó lentamente. Herbert permaneció de pie cerca de la puerta, como queriendo tener una ruta de escape. Su oferta es generosa, comenzó Ali. Más generosa de lo que merezco.
Sé que viene de un lugar de respeto, pero, anticipó el jeque, su sonrisa desvaneciéndose. Pero no puedo aceptar. Las palabras salieron firmes, sin titubeos. Una vez dichas, Ali sintió algo extraño. Alivio. Como si un peso que no sabía que cargaba hubiera desaparecido de sus hombros. El jeque no mostró sorpresa. Se sentó frente a Ali, cruzando las manos sobre la mesa. ¿Puedo preguntar por qué? Porque ese cheque no compra solo mi imagen o mi tiempo. Compra quién soy. Y descubrí anoche, rezando en una mezquita, que esa es la única cosa en este mundo que no está en venta. El jeque estudió a Ali por un largo momento, su expresión inescrutable. Finalmente, tomó el cheque y lo rompió en 2 pedazos, luego en 4, dejando los trozos caer sobre la mesa como hojas muertas. Eres un tonto, dijo sin emoción. Lo sé. Tu gobierno te destruirá con impuestos. Tus acreedores te quitarán todo. Morirás pobre, probablemente. ¿Y crees que la historia te recordará como un héroe por esto? ¿Por rechazar dinero que nadie sabrá que rechazaste? Ali sonrió levemente. No lo hago para que la historia me recuerde. Lo hago para poder recordarme a mí mismo quién soy cuando me vea en el espejo. El jeque se recostó en su silla, sus ojos entrecerrándose. Luego, para sorpresa de todos, soltó una carcajada. No una risa burlona, sino genuina, casi admirada. Muhammad Ali, eres exactamente tan terco como dicen. Se puso de pie, extendiendo su mano. Te respeto más por esto que si hubieras aceptado. Eres un hombre raro en este mundo de cobardes. Ali estrechó su mano. El apretón fue firme, honesto. Si alguna vez cambias de opinión, no lo haré. Lo sé, por eso hago la oferta. El jeque caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Una última cosa. Cuidarás de tu madre sin mi dinero. Te enviaré los mejores doctores de Suiza. Esto no es caridad, es respeto entre musulmanes. Antes de que Ali pudiera responder, el jeque había salido. Herbert explotó en cuanto estuvieron solos. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Lo correcto. Correcto. Tenemos 3 meses antes de perderlo todo. ¿Cómo es eso correcto? Ali se puso de pie, caminando hacia la ventana. Afuera, un avión privado esperaba en la pista del aeropuerto cercano. El avión del jeque. Dentro de 1 hora, despegaría llevándose los 100 millones. Herbert explotó tumba de Fray Damián, usando el diminutivo que solo empleaba en momentos importantes. Cuando tenía 22 años, un reportero blanco me preguntó cómo quería ser recordado. ¿Sabes qué le dije? Herbert no respondió. Le dije que quería ser recordado como el hombre que defendió lo que creía, sin importar el costo. Como alguien que se negó a inclinarse. Ali se volteó para mirarlo. Si acepto ese dinero, todo lo que he dicho por 17 años se convierte en palabras vacías. Me convierto en otro atleta vendido, en otro negro rico que olvidó de dónde vino. Eres imposible, murmuró Herbert, pero su voz había perdido el filo. Lo sé. Ali sonrió. Siempre lo he sido. Por eso me amas. A pesar de todo, Herbert soltó una risa ahogada. Estás loco. También lo sé. Ali se le acercó, poniendo una mano en su hombro. Pero encontraremos una manera. Siempre lo hacemos. Esta vez es diferente, campeón. Esta vez realmente estamos al borde. Entonces pelearemos desde el borde, respondió Ali simplemente. El vuelo de regreso a Los Ángeles fue silencioso. Ali miraba por la ventanilla del avión comercial, ya no podía permitirse jets privados, viendo el océano extenderse infinito debajo de ellos. Herbert dormía a su lado, exhausto por 48 horas sin descanso real. Ali no podía dormir. Sus manos temblaban más que ayer, una combinación de Parkinson y agotamiento. Se preguntó cuánto tiempo más podría esconder los síntomas. Los doctores habían sido claros. Cada golpe que había recibido en su carrera había matado neuronas. El daño era permanente y progresivo. Una azafata se detuvo junto a su asiento. «Señor Clay, ¿desea algo de beber?» Ali sonrió sin corregirla. Era una mujer mayor, probablemente no seguía el boxeo. «Agua, por favor». Cuando ella se alejó, Ali cerró los ojos. «Señor Clay». Había escuchado ese nombre miles de veces desde que lo cambió en 1964. Cada vez que alguien se negaba a llamarlo Muhammad. Cada vez que un comentarista blanco insistía en usar Cassius. Cada vez que una carta oficial llegaba dirigida a su antiguo nombre. Era un recordatorio constante de que su identidad era un campo de batalla. Y ahora, acababa de rechazar $100 millones para mantener ese campo de batalla. Para no ceder ni un centímetro de terreno. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz baja. No tenía respuesta todavía. Tal vez nunca la tendría. Pero sabía una cosa. Podría ver a sus hijas a los ojos cuando llegara a casa. Y eso tenía que contar para algo. Los Ángeles lo recibió con sus problemas intactos. El IRS no desapareció. Los acreedores no perdonaron las deudas. El banco no decidió mágicamente que podía quedarse con su casa sin pagar.
pero Verónica lo recibió en la puerta con un abrazo que duró una eternidad. Herbert me contó, susurró contra su pecho. Me contó todo. ¿Estás enojada? Ella se separó, mirándolo directamente. Tenía lágrimas en los ojos. Estoy aterrada, pero no enojada. Tocó su rostro con ambas manos. Me casé con Muhammad Ali, no con Cassius Clay. No con un hombre que se vende. Si hubieras aceptado ese dinero, habría regresado un extraño. Algo dentro de Ali se rompió. Lloró por segunda vez en 2 días, esta vez sin vergüenza, sostenido por la mujer que eligió amarlo incluso cuando amarlo significaba pobreza. Sus hijas Hannah y Layla corrieron desde sus cuartos. Tenían 4 y 2 años respectivamente, demasiado jóvenes para entender, pero lo suficientemente listas para saber que papá estaba triste. ¿Por qué lloras, papi?, preguntó Hannah abrazando su pierna. Ali se agachó, las alzó a ambas, ignorando el dolor en su espalda. Porque soy feliz, princesa. ¿La gente llora cuando es feliz? A veces. La besó en la frente. A veces lloras porque finalmente hiciste lo correcto, incluso cuando fue lo más difícil. Hannah no entendió, pero asintió de todas formas, con esa fe ciega que solo los niños tienen. Esa noche, Ali durmió profundamente por primera vez en semanas. Las siguientes semanas fueron un carrusel de reuniones con abogados, contadores y banqueros. Todos decían lo mismo con diferentes palabras. Estaba financieramente destruido. La única diferencia era el tono. Algunos con lástima, otros con apenas disimulado desprecio. Si vendiera la casa y se mudara a algo más modesto, sugirió su contador, un hombre calvo con lentes gruesos y expresión perpetuamente preocupada, podríamos cubrir el 60% de las deudas. El resto, tendríamos que negociar planes de pago. ¿Y mi madre?, preguntó Ali. Sus tratamientos. El contador evitó su mirada. El jeque cumplió su palabra. Sus doctores llegaron hace 3 días. Están cubriendo todo. Al menos eso, al menos su madre viviría. Pero la casa donde sus hijas habían dado sus primeros pasos, donde Verónica había construido un jardín, donde finalmente, después de años de hoteles y campos de entrenamiento, Ali había encontrado algo parecido a un hogar. Esa casa tendría que irse. Hazlo, dijo Ali finalmente. Pon la casa en venta. Verónica, sentada junto a él, apretó su mano. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Esa noche, Ali caminó por cada habitación de la casa, memorizando detalles. La mancha en la alfombra de la sala donde Hannah había derramado jugo de uva. La marca en la pared donde Layla había intentado dibujar con crayón. La vista desde la ventana del dormitorio principal, donde podías ver las luces de Hollywood titilando en la distancia. Todo iba a desaparecer, pero su nombre permanecería. La noticia de sus problemas financieros se filtró a la prensa en octubre. Los titulares fueron predecibles y crueles. El gran decayo, Ali en bancarrota. De campeón a mendigo. La tragedia de Muhammad Ali. Ali enfrenta embargo por deudas millonarias. Los reporteros acamparon frente a su casa, esperando capturar su humillación. Ali se negó a hablar con ellos, pero una noche, saliendo tarde del gimnasio donde ahora entrenaba jóvenes boxeadores por $50 la hora, uno le gritó una pregunta que lo detuvo en seco. Ali, ¿es verdad que rechazaste 100 millones de un jeque árabe? Ali se volteó lentamente. El reportero era joven, 20 y pocos, con una grabadora en la mano y hambre en los ojos. ¿Quién te dijo eso? Tengo fuentes. Es verdad. Por un momento, Ali consideró negarlo, hacer que la historia desapareciera antes de que pudiera crecer. Pero luego pensó, ¿por qué? ¿Por qué esconder la única decisión de la que estaba completamente orgulloso? Sí, dijo simplemente. El reportero casi dejó caer su grabadora. ¿Por qué? ¿Por qué rechazarías esa cantidad? Ali se acercó, mirándolo directamente. Porque algunos precios son demasiado altos, hijo. Incluso 100 millones. ¿Qué pidió a cambio? Mi nombre. La confusión en el rostro del reportero fue instantánea. ¿Su nombre? No entiendo. Lo sé, dijo Ali suavemente. Esa es la tragedia. Que tengas que preguntar. Se alejó hacia su auto, dejando al reportero con más preguntas que respuestas. La historia explotó. Para el fin de semana, estaba en todos los periódicos, en las noticias de televisión, en las estaciones de radio. La narrativa era irresistible. El boxeador arruinado que rechazó la salvación por orgullo. Pero algo extraño sucedió. Las cartas comenzaron a llegar. Cientos, luego miles, de veteranos de Vietnam que habían visto a Ali como traidor, pero ahora escribían: finalmente entiendo por qué te negaste a pelear. De jóvenes negros que decían: me enseñaste que no todos estamos en venta. De musulmanes alrededor del mundo que celebraban su negativa a traicionar su fe. Una carta en particular llegó de una prisión en Alabama. La escribió un hombre cumpliendo cadena perpetua por asesinato. Decía: señor Ali, he tomado muchas decisiones malas en mi vida,
Maté a un hombre en un robo porque necesitaba dinero para drogas. Vendí mi alma por $500. Usted rechazó 100 millones para mantener la suya. No sé si hay un Dios, pero si lo hay debe estar orgulloso de usted. Yo lo estoy, y soy nadie. Gracias por demostrarme que los principios no son solo palabras bonitas. Son reales. Ali leyó esa carta 3 veces. Lloró en la tercera. Verónica lo encontró en su estudio, rodeado de cartas, limpiándose los ojos. ¿Estás bien? Sí, respondió. Y por primera vez en meses, era completamente cierto. Creo que sí estoy bien. La casa se vendió en noviembre. Se mudaron a un apartamento más pequeño, pero Ali durmió en paz. Los años siguientes fueron difíciles. Ali siguió peleando más de lo que debía, desesperado por dinero, recibiendo golpes que aceleraron su Parkinson. La enfermedad avanzó implacable, robándole su voz, sus movimientos, su gracia legendaria, pero nunca su dignidad. En 1984, 5 años después de rechazar los 100 millones, Ali fue diagnosticado oficialmente con síndrome de Parkinson. Los doctores dijeron que el daño cerebral acumulado era la causa. Herbert lloró cuando escuchó la noticia. Debiste aceptar el dinero, murmuró. Al menos habrías tenido tratamiento. El dinero no cura el Parkinson, respondió Ali, su voz ya mostrando el arrastre de la enfermedad. Solo hace más cómoda la espera. Pero algo extraño también sucedió en esos años. Ali se convirtió en algo más grande que un boxeador. Se convirtió en símbolo. La historia de los 100 millones rechazados creció hasta volverse leyenda. La gente lo detenía en las calles, no para hablar de peleas, sino para decir, gracias por no venderte. En 1996, 12 años después del diagnóstico, Ali fue elegido para encender la antorcha olímpica en Atlanta. Sus manos temblaban violentamente mientras sostenía la llama. El mundo entero contuvo el aliento, viendo a un hombre enfermo negarse a rendirse. Cuando la llama se encendió, el estadio rugió, no por el boxeador que había sido, por el hombre que se negó a venderse. Herbert, viendo desde las gradas, finalmente entendió. Algunos precios son demasiado altos, incluso 100 millones. Muhammad Ali murió el 3 de junio de 2016 a los 74 años. Su funeral fue transmitido mundialmente. Presidentes, atletas, celebridades y gente común vinieron a despedirlo. Pero entre todos los discursos, uno destacó. Un anciano árabe subió al podio. Era el hijo del jeque que había ofrecido los 100 millones en 1979. Habló con voz temblorosa. Mi padre me contó la historia de Muhammad Ali antes de morir. Me dijo que en su vida conoció a muchos hombres poderosos, muchos líderes, muchos ricos, pero solo un hombre sin precio. Muhammad Ali le enseñó que la integridad no se negocia, no se vende, no se renta, se defiende, hasta el final. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Mi padre murió rico. Muhammad Ali murió sin fortuna. Pero cuando comparo sus vidas, sé quién fue más rico. La multitud se puso de pie. Aplausos mezclados con llanto. Laila Ali, ahora campeona de boxeo como su padre, sostenía la mano de su madre. Recordó aquel día en 1979, cuando tenía 2 años. Cuando su padre regresó de Arabia Saudita. No entendía entonces por qué lloraba. Ahora lo entendía. Mientras bajaban el ataúd, una frase resonó en la mente de todos los presentes. Una frase que Ali había dicho décadas atrás. No soy tu esclavo. No tengo precio. Soy Muhammad Ali, y ese nombre vale más que todo el oro del mundo. Y el mundo finalmente entendió que tenía razón. Algunos hombres no se venden, simplemente son.